Y para profundizar en uno de los temas que más importan en estos días, ya está con nosotros Patricio Peralta. Bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Patricio, pues vamos a iniciar precisamente hablando del conflicto armado en Colombia. ¿Cuál es el estado y cómo inciden las elecciones presidenciales? Ya vemos que la primera vuelta está el domingo, el 31. Así es. Colombia enfrenta un nuevo ciclo de violencia dentro de un conflicto armado histórico. Y le decimos nuevo porque expertos creen que las condiciones, objetivos y dinámicas de las organizaciones armadas o estos grupos son muy diferentes a lo que ocurría antes. Ahora, como decías, las elecciones de este domingo abren precisamente una puerta de cómo el país quiere enfrentar este problema con posturas distintas entre los candidatos. Pero respondiendo primero esta pregunta, ¿cuál es la situación actual del conflicto? Este es el mapa de los actores que se disputan, alían o compiten dentro de Colombia luego de la desmovilización de las FARC. Ese vacío fue ocupado rápidamente por el Ejército de la Liberación Nacional, ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia, o conocido más bien como Clan del Golfo, también las disidencias que se agrupan en dos grandes proyectos armados, y se suman otros actores armados urbanos y también externos. De acuerdo a Fundación Ideas para la Paz, hay más de 27,000 integrantes en todos estos grupos, la cifra más alta desde la firma de la paz en 2016. Solo en el último año hubo el reclutamiento de 5,000 nuevos integrantes, la mayoría menores de edad. Y falta también un actor, Elena, que es precisamente el Estado colombiano, con su ausencia en ciertos territorios que permiten justamente la proliferación de estas, o la expansión más bien de estos grupos, y también el Estado colombiano en su rol, tanto de presión militar como de negociación. Entonces, veamos esa transformación que se ha dado desde 2019 hasta 2025. La Fundación Paz y Reconciliación Pares elaboró este mapa, en el que podemos ver que para 2019, por ejemplo, la presencia de grupos armados organizados estaba en 212 municipios. Como vemos, hay una presencia importante del ELN, que son los puntitos en rojo, el Clan del Golfo, los puntos en verde, las disidencias, que son los puntos en negro, y otros grupos armados, principalmente en la zona del Pacífico Sur y en menos cantidad tanto en el centro como en el norte. Veamos ahora qué pasa en 2022. Estos y otros grupos se expanden y llegan a 428 municipios de Colombia, donde hay presencia de más de un grupo armado. Los grupos disidentes como Gentil Duarte ocupan ya gran parte del territorio. El Clan del Golfo también se expande muchísimo más a otras zonas donde antes no estaba, sobre todo en el norte del país principalmente. Zonas como Cartagena, Medellín e Ibagué tienen incluso más de 3 organizaciones que disputan precisamente su control territorial, esta gobernanza criminal que intentan tener. Ahora vamos a lo que sucede en 2025. Los grupos armados llegan a 518 municipios. Actores como el Estado Mayor Central, que es parte o agrupa un cierto número de disidencias de las FARC, que son los puntitos en negro, también ya están muy identificados y se ha expandido. Se concentra varios frentes, como les comentaba, de estos disidentes de las FARC. Se extiende también en zonas del sur y el oeste del país principalmente. El ELN está presente en 150 municipios. El Clan del Golfo es el que más territorio ha ganado, con 304 municipios. El Estado Mayor Central está en 127. En azul, los puntitos azules es otro grupo dividido del Estado Mayor Central y que también tiene una importante presencia con 107 municipios. Como vemos, la proliferación de estos grupos en varias partes del territorio, mucho más acentuado en ciertas zonas periféricas, sobre todo rurales. Pero como decíamos, estos nuevos grupos tienen otros objetivos, otras características. Y conversamos precisamente con Laura Bonilla y nos explicó esto. Varios grupos alzados en armas que no tienen como propósito destronar al Estado, destruir al Estado, cuyo propósito es el control territorial más local y sí, efectivamente, expandir ese control territorial, pero básicamente para hacer como una especie de escenario de cogobernabilidad, o sea, para quedarse ahí, controlar ese territorio y hacer una especie de cogobierno autoritario y violento en esos territorios. Patricio, y esta expansión de los grupos tiene varios matices. ¿Cuáles son? Así es, en algunos territorios se fortaleció la presencia de un grupo en específico. En otro se registran y se mantienen disputas violentas. Y en otras zonas hay una coexistencia de estas organizaciones por intereses de cada una. Esta expansión, es decir, no fue uniforme. Veamos, por ejemplo, algunos puntos calientes. En el departamento de Arauca, en el extremo norte, frontera con Venezuela, tiene zonas fuertemente marcadas por la presencia de 2 actores, principalmente el ELN y el Estado Mayor Central. Ahora, en el norte de Santander, que es otro departamento colombiano, también frontera con Venezuela,
Venezuela está el ELN, el Ejército Popular de Liberación, el Estado Mayor de Bloque y Frontera, que es el que se dividió del Estado Mayor Central, y también el Clan del Golfo. Y en estas zonas fronterizas, como estos departamentos, por ejemplo, confluyen otros actores, como el Tren de Aragua, que tiene otros intereses con otras economías ilícitas también de por medio. Al sur tenemos, en cambio, a Nariño. En frontera con Ecuador la situación es similar, con disputas por territorio, rutas y control de economías ilícitas, no únicamente el tema del narcotráfico, la cocaína, también otro tipo de contrabando. De acuerdo a la Fundación Ideas y estimaciones de la Fuerza Pública, hay al menos 14 zonas en disputa activa entre actores ilegales. Esto en áreas rurales, pero a nivel urbano, ciudades como Cúcuta, Buenaventura, Pasto, Barranca Bermeja, registraron también la presencia sostenida y creciente de grupos armados funcionando como nodos logísticos, es decir, que buscan fuentes de ingreso y gobernanza. Escuchemos nuevamente a Bonilla. Estos grupos tienen acceso a mucha plata, porque no hay un solo grupo que sea un grupo exclusivamente narcotraficante. Van extorsionando todas las economías legales e ilegales, informales o formales, no importa. Y eso les produce un flujo de caja permanente. También hay muchos grupos que se asientan en zonas de minería ilícita, especialmente de minería ilícita de oro. O sea, hay muchas rentas que alimentan la existencia de un actor armado que controle y regule el territorio y que no sea el Estado. Veamos entonces algunas de las ciudades a las que se expandió el Clan del Golfo, que ha sido el que más territorio ha ganado. Decíamos más de 300 municipios. La Fundación Pares explica su modelo, que es precisamente absorber bandas locales y sobre todo lograr acuerdos con estructuras locales ilegales, pero también con estructuras legales. Y eso precisamente le permite avanzar sin necesidad de confrontaciones abiertas. Y eso también es otra característica de este nuevo ciclo del conflicto armado en Colombia. Aparte de los ataques contra la fuerza pública, que también se adapta a esta tecnología. El Espectador, por ejemplo, señalaba el uso de drones como parte de esta nueva estrategia de los grupos armados y que ha sido utilizado en más de 500 ataques en los últimos 3 años, según el Ministerio de Defensa. Y ahí vemos justamente cómo pues, se innovan también ellos en tema de tecnología y en tema de ataques y cómo pues, también diversifican sus economías. Patricio, y los efectos de este conflicto armado interno se palpan en el territorio. ¿Cuál ha sido entonces el costo humano? Los efectos son multidimensionales. Algunas cifras permiten entenderlos, como la que entrega la Defensoría del Pueblo hace poco, que reveló que entre enero y abril del 2026 al menos 54.118 personas vivieron las consecuencias del desplazamiento forzado y el confinamiento, afectando principalmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, con amenazas directas, homicidios, la presencia de artefactos explosivos y el reclutamiento de menores de edad, que también se ha disparado. Según Naciones Unidas, ha crecido en un 300% en los últimos 5 años. Para 2024, un promedio de un niño o una niña era reclutada cada 20 horas por grupos armados. Por lo que es uno de los puntos centrales en esta campaña justamente. Los principales candidatos han explicado cómo van a abordar este problema. Antes de este conflicto también afecta a los electores de diferente manera, pero justamente antes de explicar cuáles son estas propuestas, escuchemos cómo afecta este conflicto en el tema electoral, sobre todo en estas zonas donde ha sido afectado o muy golpeado por el conflicto armado. Ejemplo, como el departamento de Arauca, que queda en la frontera con Venezuela, donde el ELN ha ejercido este cogobierno toda la vida, desde hace 40 años por lo menos, y en ese ejercicio de cogobierno, pues la gente nunca, o sea, no en estas elecciones, nunca ha tenido la oportunidad de votar con la misma libertad que la han tenido otras personas en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali. Y esa presión o coerción nuevamente se vuelve presente o está presente para estas elecciones de este domingo. Y acá tenemos puntos claves al respecto con lo que les comentaba sobre estas propuestas de los candidatos. Por ejemplo, la uribista Paloma Valencia no apoya la paz total, que fue la política de Gustavo Petro, que intentó justamente para enfrentar este conflicto armado. Propone ella una militarización, sí, de las ciudades, es decir, mano dura. No retomaría los diálogos con los grupos armados y está en veremos que se retome el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016. Pasamos ahora al ultraderechista Abelardo de la Espriella. Tampoco apoya la paz total, defiende la militarización y se niega cualquier diálogo o cumplimiento de los acuerdos de paz. Mientras que el izquierdista y candidato de gobierno Iván Cepeda sí continuará con este proceso de paz total que inició Gustavo Petro y es más reticente a una militarización de estas ciudades. Muchísimas gracias, Patricio.